Hola, bienvenidos a un nuevo video. No olviden darle like y suscribirse. En este video hablaremos sobre presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, regulación arterial de largo plazo, modelos de elevación de la presión arterial, medición de presión arterial e hipertensión primaria. Presión sistólica. La presión arterial sistólica refleja la cantidad de sangre, volumen por latido, que se expulsa al corazón con cada latido, la frecuencia y la fuerza con la que se expulsa, y la elasticidad o distensibilidad de la aorta y grandes arterias. La sangre que se expulsa del corazón durante la sístole no se desplaza directamente por la circulación, sino que una fracción sustancial de volumen por latido se almacena en las grandes arterias. Como las paredes de estos vasos son elásticas, pueden estirarse para recibir un volumen grande de sangre sin cambios apreciables en la presión. La presión sistólica a menudo aumenta con el envejecimiento, ya que la aorta y las arterias grandes pierden su elasticidad y se vuelven más rígidas. Presión diastólica. La presión arterial diastólica refleja el cierre de la válvula aórtica, la energía que se almacenó en las fibras elásticas de las grandes arterias durante la sístole y la resistencia al flujo por las arteriolas a los capilares. El cierre de la válvula aórtica al inicio de la diástole y la recuperación de las fibras elásticas en la aorta y las grandes arterias continúan el impulso anterogrado de la sangre, aunque el corazón no bombee. Estos efectos, limitados sobre todo a los vasos elásticos, convierten el flujo sistólico discontinuo en la aorta ascendente en un flujo continuo en las arterias periféricas. La adrenalina y, en menor medida, la noradrenalina se liberan de las glándulas suprarrenales a la circulación cuando se estimula el sistema nervioso simpático. Aumentan la presión arterial porque inducen vasoconstricción y aumentan la frecuencia y contractilidad cardíacas. Regulación de largo plazo. Los mecanismos de largo plazo mantienen la regulación diaria, semanal y mensual de la presión arterial. Aunque los mecanismos neurales y hormonales implicados en la regulación aguda de la presión arterial actúan con rapidez, son incapaces de mantener su efectividad al paso del tiempo. Por su parte, la regulación prolongada de la presión arterial depende sobre todo de los riñones y su papel en la regulación del volumen del líquido extracelular. El volumen del líquido extracelular y la presión arterial se regulan alrededor de un punto de equilibrio, que representan la presión normal para una persona determinada. Cuando el cuerpo contiene un exceso de líquido extracelular por aumento del consumo de agua y sal, la presión arterial se eleva y se incrementa el ritmo con el que se excreta el agua, diuresis por presión, y la sal, natriúresis por presión, por vía renal. Por consiguiente, existen dos formas en las que la presión arterial puede elevarse con este modelo. Una es por el cambio de la eliminación de sal y agua a un nivel de presión más alto. La segunda, el cambio del volumen del líquido extracelular al que se produce la diuresis y la natriúresis. La función de los riñones en la regulación crónica de la presión arterial puede modificarse por varios factores. Por ejemplo, la actividad nerviosa simpática excesiva o la liberación de sustancias vasoconstrictoras pueden alterar la transmisión de la presión arterial a los riñones. De igual manera, los cambios en el control neural y humoral de la función renal pueden desplazar el proceso de diuresis y natriúresis a una cifra a nivel más alta del volumen o presión, lo que inicia el aumento de la presión arterial. Existen dos mecanismos generales por los que un aumento en el volumen del líquido puede elevar la presión arterial. Uno es por efecto directo en el gasto cardíaco y el otro es indirecto, resultado de la autorregulación del flujo sanguíneo y su efecto en la resistencia vascular periférica. Los mecanismos autorregulatorios participan en la distribución del flujo sanguíneo a los diversos tejidos del cuerpo, según sus necesidades metabólicas. Cuando el flujo sanguíneo a un lecho tisular específico es excesivo, los vasos sanguíneos locales se constriñen y cuando el flujo es deficiente, los vasos locales se dilatan. En situaciones con aumento del volumen extracelular y el incremento consecuente del gasto cardíaco, todos los tejidos del cuerpo se exponen al mismo aumento de flujo. Esto genera constricción generalizada de las arteriolas y elevación de la resistencia vascular periférica y de la presión arterial. El papel que tienen los riñones en la regulación de la presión arterial se subraya por el hecho de que muchos medicamentos antihipertensivos ejercen sus efectos porque aumentan la eliminación de sodio y agua. Variaciones circadianas en la presión arterial.
Estos mecanismos agudos y crónicos intentan regular la presión arterial alrededor de un punto de ajuste particular. Sin embargo, este punto de ajuste varía con un patrón circadiano característico. Tiende a ser más alto poco después de despertar en la mañana y luego disminuye de manera gradual durante el día y la noche, hasta alcanzar el nivel más entre las 2 y las 5 am. Las personas con un perfil de presión arterial circadiano normal tienen este descenso nocturno. Existen personas sin descenso de la presión arterial nocturna, con un perfil plano durante las 24 horas. Medición de la presión arterial. Las mediciones de la presión arterial casi siempre se hacen con el método indirecto por auscultación, que emplea un estetoscopio y un esfigmomanómetro bien calibrado. En la medición de la presión arterial se coloca un manguito que contiene una vejiga de hule inflable alrededor del brazo, de preferencia. Las personas deben estar sentadas y no debe haber consumido cafeína ni tabaco 30 minutos antes de la medición. La vejiga del manguito se infla hasta una presión que rebase la presión arterial, lo que ocluye el flujo sanguíneo. Esto debe hacerse por palpación antes de hacer la medición para obtener la presión sistólica palpable. Llevar la presión del manguito hasta 30 milímetros mercuriales por arriba de la presión palpable, el observador puede estar seguro que la presión del manguito es suficiente para no perder el espacio auscultatorio. Esta presión palpable más 30 milímetros mercuriales, se llama nivel de inflación máximo. A continuación, el manguito se desinfla despacio a un ritmo de 2 milímetros mercuriales por segundo. En el punto en que la presión del vaso rebasa de nuevo la presión del manguito, un pequeño chorro de sangre pasa por la arteria parcialmente ocluida. El sonido generado por el pequeño chorro de sangre pasa por la arteria parcialmente ocluida. Este sonido, generado por el flujo turbulento, se conoce como sonidos de Korotkov, K. Estos sonidos de tono bajo se escuchan mejor con la campana del estetoscopio. La presión arterial se registra en términos de las cifras sistólicas y diastólicas, ejemplo, 120-70 milímetros mercuriales, a menos que los sonidos se escuchen hasta llegar a 0, cuyo caso se requieren 3 lecturas, 120-60-0 o K1, K4, K5. La presión sistólica se define como los primeros 2 o más sonidos de Korotkov que se escuchen, K1. La presión diastólica se registra como el último sonido escuchado, K5, a menos que los sonidos continúen hasta 0, en cuyo caso se utiliza el sonido amortiguado de K4. Es importante que la vejiga del manguito tenga un tamaño aproximado al del brazo. La anchura de la vejiga debe medir al menos 40% de la circunferencia del brazo y su longitud debe ser igual al menos del 80% de la circunferencia del brazo. El empleo de un manguito inadecuado puede ser porque sea demasiado pequeño o demasiado grande, causa sobreestimación o subestimación de la presión arterial. La subestimación puede hacer que se le diagnostique a un paciente como prehipertenso cuando en realidad es hipertenso. Y la sobreestimación puede dar lugar al tratamiento innecesario con fármacos antihipertensivos. Los métodos automáticos o semiautomáticos para medir la presión arterial utilizan un micrófono, un sensor del pulso de la presión arterial, método oscilométrico o equipo Doppler para detectar el equivalente de los sonidos Korotkov. Las mediciones oscilométricas, el método más usual, depende de la detección de las oscilaciones pulsátiles de la arteria braquial en el manguito para medir la presión arterial. En contraste con el método auscultatorio, este determina la presión arterial medida con base en el rango de las pulsaciones arteriales, y luego usa un algoritmo para calcular las presiones sistólicas y diastólicas. Las presiones sanguíneas medidas con dispositivos automáticos casi siempre son menos exactas que las obtenidas por observadores entrenados con el método auscultatorio, y se recomienda limitar su empleo a situaciones en las que se requieren mediciones frecuentes y menos exactas de las tendencias de la presión arterial. No deben usarse para el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión. Los dispositivos automáticos son útiles para la autovigilancia de la presión arterial y para la vigilancia ambulatoria durante 24 horas. Los monitores ambulatorios son automáticos y pueden registrar la presión arterial durante 24 horas o más mientras las personas realizan sus actividades normales. Por lo general, los monitores se programan para hacer lecturas cada 15 a 30 minutos durante todo el día y la noche. Las lecturas se almacenan y descargan en un ordenador para su análisis.
Esta puede ser información importante cuando existe un problema con el tratamiento farmacológico. Es importante que el equipo esté certificado como exacto y confiable. El equipo debe ser un monitor aneroide o electrónico validado. Debe usarse un manguito del tamaño adecuado y debe revisarse al menos una vez al año para confirmar su exactitud. La exactitud de un dispositivo electrónico puede revisarse mediante la comparación de sus lecturas con las mediciones auscultatorias simultáneas. Los métodos intraarteriales proporcionan mediciones directas de la presión arterial. La medición intraarterial requiere de la inserción de un catéter en una arteria periférica. El catéter arterial se conecta con un transductor de presión, que convierte la presión en una señal digital que puede medirse, presentarse y registrarse. El empleo de este tipo de vigilancia de la presión arterial casi siempre se limita a las unidades de cuidados intensivos. En resumen, la contracción y relajación alternada del corazón produce un pulso de presión que desplaza la sangre por todo el sistema circulatorio. Las paredes elásticas de la aorta se estiran durante la sístole y se relajan durante la diástole para mantener la presión diastólica. La presión arterial diastólica señala el punto más alto en el pulso de presión y la diastólica es el punto más bajo. La presión del pulso, que refleja la naturaleza pulsátil del flujo sanguíneo arterial, es la diferencia entre las presiones sistólica y diastólica. Y la presión arterial media es la presión arterial promedio en la circulación sistémica. Los principales determinantes de la presión sistólica son las características del volumen por latido, mientras que la presión diastólica está determinada sobre todo por las condiciones de las arterias y arteriolas y su capacidad para aceptar la sangre proveniente de la aorta. La regulación de la presión arterial incluye mecanismos de acción rápida y de acción prolongada. Los mecanismos agudos regulan la presión arterial minuto a minuto u hora a hora, durante las actividades como el ejercicio físico y los cambios en la posición corporal. La regulación aguda de la presión arterial depende sobre todo de mecanismos neurales y humorales. Los mecanismos de largo plazo que mantienen la presión arterial a lo largo de los días, semanas e incluso de los años dependen sobre todo de los riñones y la regulación del volumen del líquido extracelular. Por lo general, la medición de la presión arterial se hace por el método indirecto auscultatorio que emplea un esfigmomanómetro y un estetoscopio. Los métodos automáticos o semiautomáticos para medir la presión arterial utilizan un micrófono, un sensor de pulso de presión arterial, método oscilométrico o equipo Doppler para detectar el equivalente a los sonidos de Korkov. La medición ambulatoria y realizada por el mismo sujeto puede aportar información valiosa fuera del consultorio médico acerca de la presión arterial de una persona y su respuesta al tratamiento. La medición exacta de la presión arterial, ya sea por métodos auscultatorios o automáticos, requiere la autorización de un equipo bien calibrado, un manguito de ajuste adecuado y el nivel correcto de inflación del manguito y el tiempo apropiado durante la desinflación del manguito. Hipertensión. La hipertensión o presión arterial elevada es quizá el más frecuente de todos los problemas de salud en adultos y el principal factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Afecta a cerca de 50 millones de personas en Estados Unidos y cerca de 1.000 millones en todo el mundo. La hipertensión es más frecuente en varones jóvenes que en mujeres jóvenes. Los varones tienen cifras más altas de presión arterial en comparación con las mujeres, hasta que éstas llegan a la menopausia. En ese momento las mujeres pierden con rapidez la protección hormonal contra la hipertensión. La hipertensión es más frecuente en personas de etnia negra que en caucásicas, en las de grupos socioeconómicos más bajos y en adultos mayores. La prevalencia de hipertensión aumenta con la edad. Datos recientes de la Framingham Study sugieren que personas normotensas a los 55 años de edad tienen un riesgo de por vida del 90% de desarrollar hipertensión. La hipertensión a menudo se divide en primaria y secundaria. La hipertensión primaria esencial es el término que se aplica al 95% de los casos, en los que no es posible identificar una causa para la hipertensión. En hipertensión secundaria, la elevación de la presión arterial se debe a una causa subyacente identificable, como enfermedad renal o endocrina. Hipertensión primaria esencial. El séptimo informe del Joint National Committee on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure, GNC7, de los National Institutes of Health se publicó en 2003. Según sus recomendaciones, lo normal es una presión sistólica menor de 120 y una diastólica menor de 80. Las presiones sistólicas entre 120 y 139 y las diastólicas entre 80 y 89 se consideran prehipertensas, tabla 31.1.
El diagnóstico de hipertensión se hace si la presión sistólica es de 140 o más y la diastólica es de 90 milímetros mercuriales o más. Para los adultos con diabetes mellitus, el objetivo para la presión arterial se redujo a menos de 130/80. La hipertensión se divide además en etapas 1 y 2, con base en las cifras de presión sistólica y diastólica. La hipertensión sistólica, no se describe aquí, se define como una presión sistólica de 140 milímetros mercuriales o más y una presión diastólica menor de 90 milímetros mercuriales. Etiologías y patogénesis. Aunque las causas de la hipertensión se desconocen con certeza, se han implicado factores constitucionales y el estilo de vida, ya sea de manera individual o colectiva como factores contribuyentes. Factores de riesgo no modificables. Los factores de riesgo constitucionales incluyen el antecedente familiar de hipertensión, aumentos de la presión arterial relacionados con el envejecimiento y etnia. Otro factor que parece contribuir a la presión es la resistencia a la insulina y la hiperinsulemina, que acompaña trastornos metabólicos con la diabetes tipo 2. Antecedentes familiares. La inclusión de la herencia como factor contribuyente del desarrollo de la hipertensión se respalda por el hecho de que la hipertensión es más frecuente entre personas con antecedentes familiares de este trastorno. Se cree que la contribución genética a la hipertensión es de hasta el 50%. La fuerza de la predicción depende de la definición de los antecedentes familiares positivos y los factores ambientales. Los genetistas no han encontrado genes comunes con grandes efectos en hipertensión. Sin embargo, es posible que múltiples genes en varios locus determinen la presión arterial, cada gen con una pequeña influencia o con una contribución distinta según el sexo, etnia, edad y estilo de vida.